Muy buenos días. A nosotros nos correspondió un convertidor de potencia que sirve para corregir el factor de potencia. Mi nombre es Juan Felipe Hernández Castillo y mi compañero es Edwin Tolosa. Vamos a conceptualizar un poco lo que es la corrección del factor de potencia. Entonces, la corrección del factor de potencia consiste en poner en fase tanto la señal de voltaje y corriente de la señal de corriente alterna, las señales sinusoidales, con el fin de utilizar la máxima potencia que pueda ser transferida al sistema. Entonces, cada vez con el uso mayor de los dispositivos electrónicos que son de máxima importancia en el mundo moderno, se requiere una producción en masa de sistemas de control que sirvan para controlar estos dispositivos electrónicos o máquinas. Hay diferentes topologías para la corrección de factor de potencia. En este caso vamos a basarnos en un convertidor de potencia o un convertidor PFC, el cual ofrece alternativas. En algunos casos son menos componentes, simplicidad en el diseño, reducción de uso de los componentes, sistemas de control, entre otros, que hacen que su implementación sea viable con el desarrollo del problema de investigación. Entonces, ¿qué es básicamente un convertidor de potencia? Un convertidor de potencia está diseñado para corregir el factor de potencia y se clasifica de qué manera: de alta frecuencia y baja frecuencia de conmutación, de frecuencia fija y frecuencia variable, de modo continuo y modo discontinuo. Y básicamente todo convertidor de potencia está conformado por una fuente de alimentación AC, un circuito rectificador, la tapa de potencia implementada en general sobre un convertidor de DC-DC que puede ser elevador y con un filtro de salida, y finalmente la carga. En este caso vemos un convertidor de potencia, el cual tiene una tensión de alimentación monofásica que está entre los rangos de 110 a 240 voltios. Tenemos una salida a 24 voltios y una corriente máxima de 8.4 amperios, el cual nos permite obtener una potencia máxima de 800 vatios en la salida, de manera que un convertidor de potencia es una fuente de alimentación. La selección de la topología del rectificador con corrección de factor de potencia o convertidor PFC, entonces se debe a que se debe elegir la mejor topología para controlar los disturbios de la red, de suministro. Entonces, desde inicios del siglo XIX, los británicos se encargaron de crear leyes y objetos con el objetivo de prevenir los arcos de las lámparas causados por el flicker. El flicker es un cambio visible y repetitivo de la intensidad de la luz causado por fluctuaciones de voltajes de las redes eléctricas. Entonces, de manera que son perturbaciones visibles en la red de suministro. Entre las consecuencias de tener un factor de potencia alto y distorsión armónica se encuentran los desbalances en la red, que pueden ocasionar pérdidas y estilos dieléctricos en los capacitores y cables y muchos más problemas. Entonces, de aquí vemos una topología de un rectificador convencional con corrección de factor de potencia con un puente rectificador en la entrada, de manera que en la entrada tenemos un puente rectificador de corriente directa y estamos teniendo un interruptor activo que se encarga de la conmutación. Estos rectificadores o este convertidor presenta pérdidas del 2 a 3% por conducción, pero tiene una ventaja, y es que el ruido en modo común no es un inconveniente. Tenemos también la topología del rectificador con corrección de factor de potencia, pero sin puente de rectificador. Entonces, con este sin puente rectificador se busca reducir las pérdidas por conducción al mover el inductor hacia una entrada AC y reemplazando los diodos D3 y D4 por interruptores activos, de manera que el corrector de factor de potencia PFC elevador sin puente es una topología que permite rectificar la onda de corriente y voltaje AC con solo dos semiconductores. Cuenta con mayor eficiencia, por lo que es un tema de interés en la investigación para aplicaciones de potencia media alta. Tenemos también el convertidor con corrector de factor de potencia sin puente con núcleo común. En este caso es básicamente un transformador, pero el cual sus denominados son T.
mismo número de vueltas y tienen direcciones opuestas, causando que la corriente en un segundo devanado sea igual a cero. Al ser magnéticamente independiente, podríamos decir que estamos teniendo una bobina por cada línea de la tensión de alimentación. En este caso es una señal monofásica. Tendríamos un inductor o un filtro de corriente en la línea y un inductor en el neutro. Tenemos un convertidor elevador modificado con capacitor en paralelo con la fuente AC. Este convertidor elevador PFC sin puente tiene la desventaja que tiene mayor ruido en modo común que los convencionales. Pero para este caso se hicieron pruebas de simulación y se obtuvo que presentaba valores de 0.8 en el factor de potencia. Y ese valor se pudo ser mejorado al incluir un capacitor en paralelo, el cual pues no puede conectarse directamente a la red, por lo cual se utiliza una resistencia entre el suministro de la red y el condensador, de manera que la resistencia es una limitante de corriente. Al agregarse este capacitor, la forma de onda de la corriente mejora al tener similitud con la de voltaje, mejorando el factor de potencia a 0.97. Bueno, continuando tenemos un convertidor elevador dual PFC de medio puente. Esta topología del convertidor clásico PFC sin puente se divide en dos inductores conectados en cada terminal de la línea del nodo correspondiente del MOSFET. Al utilizar los dos inductores, la aplicación directa de la diferencia de potencial de VDT en la interrupción continua de las terminales de entrada. Con esto, los voltajes de línea se vuelven más estables con respecto a la Tierra. Eso quiere decir que los dos inductores hacen la función de entregar energía al sistema dependiendo del semiciclo en el que se encuentre la onda seno, y esto a su vez con los MOSFET que se encuentran en la parte inferior que hacen el medio puente, pueden brindarnos un mejor control del sistema de factor de potencia. Continuando tenemos el convertidor elevador con interruptor bidireccional sin puente. La topología clásica puede ser modificada agregando dos diodos de 3 y de 4, desconectando el nodo común de la fuente de los interruptores de la tierra de salida. De 1 y de 3 son diodos de recuperación rápida y de 2 y de 4 diodos de recuperación lenta. En el semiciclo positivo, la fuente de AC se conecta a la tierra de la salida a través del diodo de 4, y en el semiciclo negativo se conecta a la terminal positiva de la salida a través del diodo de 2. Eso hace referencia de cómo se ve reflejada la onda seno con respecto a los diodos y las terminales de salida. Continuando tenemos el convertidor elevador PFC de polo tótem sin puente. Esta topología toma en su nombre debido a que los MOSFET se encuentran uno sobre el otro, debido a que de 1 y de 2 son diodos de recuperación lenta, siendo intercambiados de la topología clásica sin puente el diodo de 1 con el MOSFET Q2. En cuanto a su funcionamiento, en el semiciclo positivo, la entrada de AC se conecta a la terminal positiva de la tierra de la salida a través del diodo 2. Como la salida nunca es flotante con respecto a la entrada, la interferencia electromagnética o ruido de modo común mejora y las mediciones en la entrada de voltaje se vuelven más fáciles. Eso quiere decir que podemos lograr una mejor medición en la entrada del voltaje de este convertidor, también que podemos tener un mejor control y disminuimos el ruido, ya que al tener Q1 y Q2 en la posición donde anteriormente estaban dos diodos, eso nos brinda una mejor señal y disminuimos de esta manera también el ruido. Continuando tenemos el rectificador elevador dual PFC sin puente con control de voltaje propuesto. Para reducir el ruido en modo común, el modelo que se propone es el de un rectificador elevador con corrección de factor de potencia sin puente, de tal forma que siempre que se provea un camino de frecuencia baja entre la fuente de corriente alterna y el terminal positivo o negativo de salida, adicionalmente se agrega un inductor de tal forma que opere durante el semiciclo positivo y el otro en el semiciclo negativo. Eso quiere hacer referencia a que los dos inductores se encargarán de disminuir
la pérdida de potencia. ¿Esto cómo se hace? Eso se hace con el fin de que cuando se encuentre en el semiciclo negativo la onda, el inductor de la parte superior entregará la carga que ha almacenado y de igual manera el inductor 2 almacenará carga durante el semiciclo negativo y la entregará en el semiciclo positivo. Esto logrará que tengamos un menor ruido y una menor pérdida de potencia, logrando así un mayor factor de potencia. Como finalizando, tenemos un cuadro comparativo en el cual vamos a analizar diferentes factores y diferentes topologías, eso con el fin de utilizarlas en diferentes aplicaciones y de analizar las diferencias que hay entre cada una. Las diferentes variables que vamos a analizar será el rango de potencia, las pérdidas por conducción, la medición de corriente, los costos del sistema de control, el MI, ruido de modo común, la corrección del factor de potencia y la distorsión armónica total. Pues como primero tenemos el rectificador convencional con corrección de factor de potencia con puente rectificador. Este pues fue el primero que analizamos y pues es para aplicaciones muy básicas, es para aplicaciones en potencias bajas y medias, tiene unas pérdidas por conducción de 2 a 3%, la medición de corriente puede medirse, tiene unos costos que incrementan con el uso de filtros pasivos, no hay un sistema de control, no existe un ruido de modo común, tiene una corrección de factor de potencia bueno y tiene una distorsión de armónica total también bastante buena. Pues para realizar una comparación acá, lo podemos comparar con el tercero, que es un convertidor elevador modificado con capacitor en paralelo con la fuente AC. Pues mi compañero, como él lo explicaba, le anexamos un capacitor a la entrada de nuestro puente rectificador. Entonces, esto va a hacer que pues eliminamos un poco el ruido. Entonces, este ya es para un rango de potencia de aplicación en potencias medias altas. Las pérdidas por conducción se incrementan al utilizar más componentes, un mejor desempeño térmico debido a la presencia de una segunda bobina. La medición de corriente ya esto se vuelve más complejo, entonces esto podría ser una desventaja con respecto al primero, ya que se requiere un controlador aislado. Tiene unos costos que se incrementan debido al capacitor adicional que se implementa. Sin embargo, posee una ventaja con respecto al primero y es que este es controlado a través de un PWM. Eso quiere decir que nos brinda ya un sistema de control para el rectificador de la corrección del factor de potencia. También el ruido de modo común mejora debido a la adición de 2 diodos. También tenemos una mejora en la corrección del factor de potencia, ya que con el capacitor esto aumenta bastante. Y tenemos una distorsión armónica total buena. Entonces, pues como podemos ver, al comparar el primero con el tercero, tenemos diferentes ventajas y desventajas que pues estas pueden ser elegidas dependiendo de la aplicación en la cual vamos a trabajar. Asimismo, pues tenemos acá con los demás convertidores, podemos también realizar las diferentes comparaciones. Pues acá, como podemos ver, tenemos las diferentes variables que analizamos anteriormente y cómo están presentes en los diferentes convertidores. Y de esta manera pues podemos elegir el mejor. Continuando, tenemos la estrategia de modulación para rectificar el elevador PFC sin puente. Esto ya se enfocaba a nuestro proyecto. Entonces, el esquema de modulación justo con el sistema de control determinado, como es el de la sincronización y la secuencia de los estados de conmutación. La modulación del rectificador elevador PFC sin puente se analiza en la figura, donde la forma de onda triangular naranja es la portadora de Q1 y Q2, el cual se accionan con la misma señal, y la línea roja es el ciclo de trabajo que se genera por el controlador. Como podemos ver, tenemos una señal portadora y una moduladora que se encargarán de generar nuestro PWM, los cuales accionarán los MOSFET para el sistema de control. Para terminar, tenemos las ventajas y desventajas de este tipo de convertidores. Entonces tenemos que este convertidor disminuye las pérdidas de potencia al utilizar menos elementos en serie entre la salida y la entrada del circuito, permite mejorar el rizado de la corriente de entrada al conectar directamente la bobina en serie con la fuente AC.
Como segunda ventaja, tenemos que esta topología presenta ventajas sobre las otras topologías porque presenta una mejor eficiencia y porque para su implementación requiere menos semiconductores, ya que pues no tenemos un puente, pues esto no hará necesario esta gran mayoría de diodos que vemos en el primer convertidor. También tenemos una mayor flexibilidad y control, pues ya como anteriormente dijimos, pues por el PWM y los MOSFET podemos tener un control sobre el factor de potencia que queremos controlar. Tenemos unos componentes inductivos pequeños y ligeros y también podemos lograr un factor de potencia bastante bueno, superior al 0,95, que está muy cerca de la unidad, que es lo que se busca con estos convertidores. Tenemos las desventajas, que es un mayor costo y complejidad. Pues el diseño de estos es bastante complejo y también los componentes del mismo tienden a ser costosos. Requiere un mejor filtrado para evitar el hash de alta frecuencia llegue a la línea. Eso quiere decir que cuando tenemos una alta frecuencia, muchas veces esto puede llegar a la línea de la cual estamos tomando la energía, ya que como tenemos estos componentes pasivos dentro del convertidor, estos pues puede que no reaccionen muy bien a la alta frecuencia, ya que ellos tienen pues un tiempo de carga y de descarga, entonces la línea puede sufrir bastantes cambios. También tenemos componentes de voltaje más altos que los necesarios para un PFC pasivo, entonces esto quiere hacer referencia cuando tenemos un PFC con puente rectificador, entonces esta sería una desventaja que este tendría con respecto a estos. Acá tenemos las referencias y eso sería todo. Muchas gracias.